Hermanos, el Señor les bendiga. Soy el pastor Marco Rendón de México. Es un honor y es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir esta enseñanza bíblica acerca de los atributos del Espíritu Santo. Nos corresponde el atributo 7 y el atributo 8. Comencemos con el atributo 7, amor. El Espíritu Santo es amoroso, refleja el amor de Dios y lo derrama en los corazones de sus hijos. El Espíritu Santo no solo es santo y la verdad misma, sino que también es la encarnación del amor de Dios. Su presencia y obra en el mundo y en la vida de los creyentes están ligados al amor. A continuación, les detallo cómo se manifiesta este atributo del amor del Espíritu Santo. Número 1. Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Un versículo clave que nos habla de este atributo es Romanos 5:5, que reza lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que el amor que Dios tiene por nosotros no es solo un concepto, sino una realidad experimentada. El Espíritu Santo actúa como el canal a través del cual el amor de Dios fluye en nuestra vida interior, permitiéndonos así sentirnos amados por Él y a su vez amar a los demás de una manera que humanamente no podríamos. Número 2. El amor es el primer fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, la Biblia nos presenta la famosa lista del fruto del Espíritu. El primer atributo que se menciona es el amor. Fíjense lo que dice Gálatas 5:22. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no es una coincidencia. El amor es la raíz de todos los demás frutos espirituales. Sin el amor, las otras cualidades carecen de verdadero significado. El Espíritu Santo es quien produce este amor en nosotros, dándonos la capacidad de amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal como lo enseñó Jesús. Número 3. El Espíritu Santo nos capacita para amar. El amor que el Espíritu Santo infunde no es un sentimiento vago o pasajero, sino un efecto que nos impulsa a la acción y a la entrega. Él nos ayuda a amar de manera sacrificial, perdonar a quienes nos han ofendido y a reconciliarnos con el pasado. Nos enseña a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Además, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a cumplir el mandamiento de amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos persiguen. Sin su poder, este tipo de amor sería imposible para el ser humano. En resumen, el Espíritu Santo es el espíritu de amor. Hemos venido estudiando anteriormente que también el Espíritu Santo recibe el nombre de Espíritu de verdad. En esta ocasión, estamos diciendo que el Espíritu Santo es el espíritu de amor, que no solo es la manifestación del amor de Dios, sino también la fuente que nos permite amar de una manera que trasciende nuestra propia capacidad de amar. Su obra es llenar nuestros corazones con el amor de Dios para que podamos ser testigos de ese mismo amor en el mundo. Les comparto el fundamento bíblico de nuestro estudio. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les explico el contexto de este versículo. Pablo escribe a los romanos en esta carta y lo que él quiere que los romanos entiendan es que él no solo ama, sino que nos capacita para amar como Dios ama. Le repito, el contexto del versículo de Romanos 5:5 es que Él no solo ama, sino que nos capacita para amar como Él ama. Ahora, ¿cómo debemos vivir este atributo? Bueno, debemos de vivir, mis hermanos, mostrando un amor genuino, compasivo y sacrificado.
es fruto de estar llenos del Espíritu. Vivir el atributo del amor del Espíritu Santo significa dejar que su amor, que es santo, puro, incondicional y activo, sea la motivación y la forma en que nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El amor del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es una emoción pasajera, sino la manifestación del carácter mismo de Dios en cada uno de nosotros, que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra forma de servir a los demás. A continuación, les comparto 7 maneras de cómo vivir el atributo de amor del Espíritu Santo. El primero es recibiendo su amor como fundamento de nuestra vida. Antes de poder amar a otros como Dios manda, debemos experimentar su amor de manera personal. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que les comento, les enseño, les explico que antes de poder amar a los demás, debemos experimentar personalmente su amor en nosotros. Les comparto el texto bíblico, se encuentra en Romanos 5:5. De este primer punto que les estoy compartiendo, de los 7 que les voy a compartir, de las maneras de cómo debemos vivir el atributo del amor del Espíritu Santo. Romanos 5:5 reza lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que no amamos con nuestras fuerzas humanas, mis hermanos, sino con el amor que Él pone en nuestro interior, en nuestro corazón. Número 2, amando como Cristo nos amó. El amor del Espíritu Santo es sacrificial y busca el bien del otro, incluso cuando no hay retribución. Les comparto el texto bíblico de este segundo punto, amando como Cristo nos amó, y se encuentra en Juan 13:34. Reza lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Les comparto un ejemplo bíblico. Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró por sus ejecutadores mientras lo apedreaban. Y sabemos lo que él decía: Padre, no saben lo que hacen, perdónalos, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. Hechos 7:60. Número 3, viviendo en unidad. El amor del Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo, venciendo divisiones, prejuicios y egoísmo. El texto bíblico de este tercer punto, viviendo en unidad, lo encontramos en Efesios 4:3, que dice: esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El contexto de este texto bíblico es: cuando dejamos que el amor del Espíritu fluya, dejamos de ver a los hermanos como rivales y los vemos como miembros del mismo cuerpo. Punto número 4, perdonando de corazón. El amor del Espíritu Santo nos capacita para perdonar incluso cuando el dolor es profundo. El texto bíblico de esta afirmación es Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Les comparto un ejemplo bíblico, se encuentra en Génesis 50, 20 y 21. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron porque entendió el propósito de Dios. Esto ya lo expliqué en algunos de los atributos anteriores.
Número 5, sirviendo sin esperar recompensa. El amor genuino no busca reconocimiento, aplauso, sino obedecer a Dios y bendecir a los otros, a los demás. El texto bíblico, hermanos, de este punto lo encontramos en Gálatas 5:13, que dice, por amor servíos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros, hermanos, este punto de sirviendo sin esperar recompensa? Bueno, cuando el servicio nace del amor del Espíritu, no nos cansamos ni nos resentimos, aunque otros no valoren, aunque otros no reconozcan lo que hacemos. Número 6, amando a los difíciles de amar. El amor del Espíritu Santo no se limita a quienes nos agradan, abarca incluso a nuestros enemigos. Les comparto el texto bíblico de este punto 6, amando a los difíciles de amar. Y lo encontramos en Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El ejemplo bíblico es cuando Jesús en la cruz oró. Lo encontramos en Lucas 23:34. Muy parecido a lo de Esteban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y punto número 7, reflejando el carácter de Dios en el mundo. El amor del Espíritu Santo en nosotros es el testimonio más poderoso del Evangelio. El texto bíblico de este punto 7, reflejando el carácter de Dios en el mundo, lo encontramos en Juan 13:35, que reza lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Reflexión final, mis hermanos, de este atributo: amar a los difíciles, servir a los ingratos y perdonar a los ofensores solo es posible si el Espíritu mora y gobierna nuestra vida. Vivir el atributo del amor del Espíritu Santo significa dejar que Él moldee nuestro carácter para amar como Dios ama, de forma santa, sacrificial, perdonadora y constante. Este amor no es opcional para el creyente, es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo vive en nosotros. A continuación, hermanos, pasemos al atributo 8, consuelo. Su definición es la siguiente: el Espíritu Santo es nuestro consolador. Esto quiere decir que alienta, fortalece y consuela en toda tribulación. El Espíritu Santo, entre sus muchos atributos, es conocido como el Consolador. Este título es de suma importancia ya que revela la naturaleza cercana y personal de su relación con los creyentes. El significado de Paráclito, la palabra griega que se traduce como consolador en el Nuevo Testamento, es Paráclito o Parácletos. Este término tiene un significado mucho más profundo y abarcador que solo consolador. La etimología de la palabra consolador significa el que es llamado a un lado, y sus connotaciones son las siguientes. Número 1, consolador. Esto significa alguien que alivia el dolor, la pena y la tristeza. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para brindarnos consuelo en medio de nuestras aflicciones, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Abogado defensor. El Paráclito o Parácletos, el Espíritu Santo, es nuestro defensor ante Dios. Cuando nos encontramos en medio de luchas o acusaciones, Él intercede por nosotros y nos ayuda a defender nuestra fe. Ayudador, alguien que asiste en momentos de necesidad. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos fortalece, nos da poder para resistir la tentación y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. Intercesor.
Él ora por nosotros con gemidos inefables. Esto lo pueden ustedes leer o estudiar en Romanos 8:26. Pero ¿qué debemos entender por gemidos inefables? Bueno, esto se refiere a la ayuda sobrenatural que el Espíritu Santo nos da en la oración cuando no sabemos cómo pedir lo que necesitamos o cómo expresar nuestro corazón delante de Dios. Incluso cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo se comunica con el Padre en nuestro nombre, presentando nuestras necesidades y anhelos. Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos. Sabiendo que pronto se iría al Padre, les dijo que él rogaría al Padre para que les diera otro consolador. Este es el Espíritu Santo. Al decir otro, Jesús estaba indicando que el Espíritu Santo continuaría el ministerio que él mismo había iniciado. Un ministerio de presencia, consuelo, guía y apoyo. El Espíritu Santo, mis hermanos, ejerce su atributo de consuelo de diversas maneras en la vida del creyente. Número 1, en la tristeza y el dolor. ¿De qué manera? Cuando enfrentamos pérdidas, decepciones o cualquier tipo de dolor, el Espíritu Santo nos abraza con el amor de Dios, llenando nuestros corazones con una paz que sobrepasa el entendimiento humano. En la soledad, su presencia constante nos recuerda que nunca estamos solos. Aunque no podamos verle, Él mora en nosotros, brindándonos compañía y fortaleza en la duda y la confusión. En un mundo lleno de incertidumbre, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dándonos claridad, sabiduría, discernimiento para tomar decisiones correctas. En la debilidad, cuando nos sentimos impotentes o incapaces, el Espíritu Santo nos da el poder y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En resumen, el Espíritu Santo como consolador es la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro compañero, defensor y fuente de consuelo, quien nos sostiene en medio de las pruebas y nos capacita para vivir una vida abundante en Él. Nuestro fundamento bíblico de este atributo, hermanos, es Juan 14:16, que reza lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El contexto de este versículo es: Él suple nuestra necesidad emocional y espiritual, trayendo paz en medio del dolor. ¿Cómo debemos vivir estos atributos? Particularmente, ¿cómo debemos vivir este atributo? Acudiendo a Él en el quebranto y también siendo instrumentos de consuelo para otros. Vivir el atributo del consuelo, mis hermanos, significa aprender a experimentar, recibir y compartir el alivio, la paz y la fortaleza que Él nos da en medio del dolor, las pruebas y la soledad. El Espíritu Santo no solo observa nuestras lágrimas, Él camina con nosotros en medio del valle y nos sostiene hasta restaurar nuestro corazón. Jesús mismo prometió este ministerio al anunciar la venida del Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí la palabra consolador, el paráclito, del cual, o paracleto, del que le he venido hablando, significa el que está al lado para ayudar, defender y animar. Es decir, el Espíritu Santo está a nuestro lado con un propósito, y ese propósito es ayudarnos, defendernos y animarnos. A continuación les comparto 7 maneras de cómo vivir el atributo de consuelo del Espíritu Santo. 1. Recibiendo su consuelo como un regalo constante. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo no nos abandona en la aflicción. Su presencia es la medicina para el alma herida. En vez de buscar únicamente consuelo humano, debemos buscar su presencia en oración y adoración, sabiendo que Él entiende más que nadie nuestro dolor. 2. Permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro dolor en esperanza.
El consuelo del Espíritu Santo no es solo alivio momentáneo, es una fuerza renovadora que nos levanta para seguir cada día. Les comparto un ejemplo bíblico de este punto 2. Ana, después de orar amargamente por un hijo, se levantó y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque encontró descanso en Dios. Número 3, viviendo confiando en su presencia en todo momento. En nuestras noches más oscuras, Él está ahí para recordarnos que no estamos solos. Número 4, compartiendo el consuelo recibido. El atributo de consuelo del Espíritu Santo no es solo para nosotros, sino para que podamos ministrar también a otros. El que ha sido consolado, hermanos, por el Espíritu Santo, puede hablar y orar con una autoridad que viene de la experiencia íntima. Número 5, aferrándose a sus promesas. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús para mantener viva la fe en medio del dolor. Número 6, permitiéndole que nos sostenga en la debilidad. Esto es, hermanos, estar convencidos y seguros de que Él nos fortalece cuando nuestras fuerzas se acaban o se están agotando. Número 7, siendo testimonio de paz en medio de la prueba. El consuelo del Espíritu Santo es visible para los demás cuando aún en el sufrimiento reflejamos confianza y paz. Nuestra reflexión final: no hay tristeza que el Espíritu Santo no pueda consolar. Su presencia sana el alma herida. Vivir el atributo de consuelo del Espíritu Santo es dejar que Él sea nuestro refugio y fortaleza en todo momento, no solo cuando ya no podemos más. Es abrir el corazón para recibir su paz y luego convertirnos en instrumentos para transmitir ese mismo consuelo a los que están quebrantados, a los que están sufriendo. El mundo ofrece alivio temporal, pero el Espíritu Santo ofrece un consuelo eterno y transformador. Mis hermanos, con esto terminamos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por su disposición. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.